Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Que presentaron los ex consejeros Augusto Verduga, Eduardo Francolor, Yadira Saltos y Marisol Párraga. Esto después de un año de que fueron destituidos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esta decisión adoptada el 8 de septiembre por el Tribunal de la Sala de Admisión, integrado por los jueces Carla Andrade, Ali Lozada y Richard Ortiz. Y en esta resolución de admisión, los magistrados le dieron 15 días al Tribunal Contencioso Electoral para que pueda presentar sus descargos. Los destituidos consejeros de la denominada Liga Azul, recordemos que muy identificados con el correísmo, argumentan que la relevancia del caso radica en que se podría solventar una grave violación a sus derechos, al debido proceso, a la garantía del principio de legalidad. Y bueno, por eso, y a la seguridad jurídica también argumentan en esta causa. Los cuatro fueron, recordemos, destituidos por el Tribunal Contencioso el 3 de septiembre del 2024, un poquito más de un año atrás, tras ser señalados de haber recibido auspicio de la Revolución Ciudadana para acceder al CPCCS, lo que fue considerado una infracción electoral muy grave. Además de la destitución, el Tribunal Contencioso les había impuesto una multa de 70 salarios básicos bonificados, la suspensión de sus derechos políticos por 4 años, lo que dio lugar a una nueva recomposición de fuerzas en el Consejo de Participación Ciudadana. La Sala de Admisiones de la Corte Constitucional consideró que este caso reviste de relevancia porque permitiría, primera fase, al establecimiento de precedentes jurisprudenciales tanto respecto del régimen de precedentes emitidos por el Tribunal Contencioso Electoral como en relación con su aplicación en el tiempo. Y bueno, es evidente para todos que los famosos de la Liga Azul representaban al correísmo, pero bueno, la Corte Constitucional tiene que admitir a trámite, revisar este caso y ver qué decisión toma, si es que se vulneran los derechos o no de estos señores que a mi criterio personal claramente vulneraban también derechos. Estamos con Santiago Begdash, demandante de los llamados de la Liga Azul y bueno, con esta acción extraordinaria de protección podría abrirse la puerta, Santiago, para que se tumbe todo la corte y bueno, se le restituya quizás los derechos de estos señores y que fueron destituidos. ¿Cómo vemos la situación, la posibilidad de lo que pueda decidir la corte? Porque el hecho de que admita trámite no significa que se les va a dar la razón, mucho ojo, pero se tiene que revisar este caso. En todo caso, valga la redundancia, Santiago, ¿cómo vemos esta acción extraordinaria que interponen estos señores? Bienvenido. Y gracias por acompañarnos, Santiago Begdach, demandante de los de la Liga Azul en el CPCS. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Mira, el análisis que tú hiciste ha sido fenomenal, magnífico. Sin embargo, falta algo más, y esta es la línea política en la cual se está manejando la Corte Constitucional. Y es que la misma Corte no ha dado respuesta al seguimiento de la sentencia que llevó a la Fiscalía a analizar el tema del caso Ligados. Entonces, cuando la Corte Constitucional no da el seguimiento a su propia sentencia, que es una de las pruebas madre del caso Ligados, no responde, no la atiende y sin embargo admite a trámite una acción extraordinaria considerando que es urgente porque podría haber vulnerado los derechos cuando ellos mismos ya se han pronunciado en casos distintos de que el Tribunal Contencioso Electoral en temas de infracciones electorales es de última instancia. Esto es una amedrentación política de la monarquía constitucional que quieren llevar a cabo estos magistrados. Y la ciudadanía dirá, bueno, pero es que no hay una sentencia. Sí, no hay una sentencia, pero precisamente de este enfrentamiento político, cuando recién acaban de inadmitir a trámite la pregunta para desaparecer al Consejo de Participación Ciudadanas y en el momento político en que nos encontramos, que se van a designar algunas autoridades, sí es un amedrentamiento político y hay que preocuparnos de cómo van a actuar y cómo van a responder ante esta acción extraordinaria de protección. Bueno, sería muy grave que la Corte esté actuando por revanchismo político. Es un órgano que no debería meterse en ese juego, pese a que, claro, de alguna manera el gobierno lo quiere poner como un contendor, pero no es su papel, definitivamente. Ahora, Santiago, ¿tiene argumentos de estos señores de la Liga Azul para de alguna manera pelearle esta acción de extraordinaria protección? ¿O su criterio
está sustentado muy bien el caso, está sustentado lo que actuó en su momento hace un año el Tribunal Contencioso Electoral. Eso es lo más grave que puede pasar. Que ellos siquiera duden de que no hay derecho, y lo voy a explicar de una forma muy expresa. Augusto Verduga ha manifestado que él sí podía hacer campaña por redes sociales. Yo en la audiencia del caso Liga Azul le digo al juez, sí, precisamente esto se ventiló en redes sociales, pero no quiere decir que ellos no hayan participado en una campaña electoral que estaba prohibida por la norma, por la codificación de promoción electoral para candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y la infracción electoral tipificada en el Código de la Democracia. Esto se añade al criterio de Yadira Saltos, que dice que no había normativa para que haya sido sancionada. He manifestado que sí existía la normativa. Y otra cosa más aberrante es que el abogado de Glass, Eduardo Franco Lor, que ha sido también catedrático, dice que como luego a posterior cambió la normativa, no le pueden juzgar con la normativa que estuvo vigente al momento del cometimiento de su infracción. Y con este análisis así de rápido y con esos argumentos tan inválidos y escuetos, es que la Corte Constitucional admite a trámite, cuando ya hay un precedente que no admitieron a trámite la acción extraordinaria presentada por Allen Berbera en un caso similar, en un caso análogo, y no fue admitida a trámite porque ellos mismos manifiestan que el Tribunal Contencioso Electoral sobre las infracciones electorales es de última instancia. Entonces, ahí se configura esta jugarreta política que quieren manifestar quienes son magistrados de la Corte de Cortes, de la Corte que más técnica debe ser en este país, porque es la última instancia para que las personas que sientan que sus derechos se han vulnerado puedan acudir a esta corte y hacer respetar y valer sus derechos. Pero aquí no hay derecho que valga si es que la institucionalidad del Estado ha sido flagelada de manera flagrante, como lo pudimos observar en el caso Ligados, que dicho sea de paso, la Corte Constitucional hasta el día de hoy no responde sobre la sentencia, que tiene que ser una de las pruebas madres de la Fiscalía para enfrentar el proceso penal en la Corte Nacional de Justicia. Complejo este caso, tomemos en cuenta también, Santiago, que hay una pregunta que recientemente envió el Ejecutivo, porque bueno, ayer se enviaron ya los dictámenes de la Corte Constitucional de las preguntas de consulta y referendo, 10 días después bueno, que se dijo esto va, esto no va. Y en un momento, por ejemplo, se había dicho que iba una de las preguntas del tema de la reducción de asambleístas, luego eso dijo la Corte Constitucional que no. El presidente puso un nuevo paquete, presentó un nuevo paquete de preguntas y en una de ellas, curiosamente, hay una que para mí tiene nombre y apellido y es que no se va a permitir a personas con sentencia ejecutoriada, bueno, eso se preguntaría eventualmente si es que la Corte lo permite, em, que, bueno, hacer campaña justamente. Y allí, pues, claro, tiene mucha relevancia este caso de la Liga Azul porque muchas de esas personas sí hicieron campaña con alguien que tenía sentencia ejecutoriada y que está prófugo, ¿no? Precisamente, pero mira, sobre esta pregunta hay algo flagrante que fue precisamente que la Liga Azul hizo campaña prohibida con la imagen de Correa y los colores de la Revolución Ciudadana, pero también los otros candidatos de otras dignidades siempre lo hacen, y esto ya está tipificado en el Código Penal como apología del delito. Lo que pasa es que no ha habido herramientas para que el Consejo Nacional Electoral las aplique y sancione sobre esta causa. Entonces, al final del día, que esto se pregunte no está de más porque no solo es para el prófugo de la justicia Rafael Correa, sino también en el caso de que, por ejemplo, se me ocurre, tal como pasó en la Colombia de los 70, un tipo Pablo Escobar, alguien que está con narcotráfico, se le ocurre hacer un tema de campaña electoral o personas que están involucradas en lavado de activos. A mí me parece sumamente oportuno porque no ha habido herramientas para que el Tribunal Constitucional Electoral, igual el Consejo Nacional Electoral, sancione este tipo de aplicación de la democracia en un sentido de que no debemos dañar la ética cuando hay personas sentenciadas y con un muro afuera de Carondelet que dice precisamente que han sido corruptos y que demuestra los actos en los que han participado. Entonces, mira, lo que pasa es que hay que entender las cosas como son. El poder político, en este caso el ejecutivo o el legislativo, tienen que cumplir esa labor de ir entendiendo la política
e ir haciendo este tipo de análisis y de propuestas que se ven al día a día o que afectan a la población o que afectan en una elección o en la coyuntura. Pero ese análisis que debe ser defendido en derecho no le corresponde a la Corte Constitucional para enfrentarlo, sino que ahí sí se cumplan requisitos de admisibilidad formal. Sin embargo, la Corte, con este análisis que está haciendo de no responder en el tema del caso ligados, de sí darle, admitir la acción extraordinaria de protección, se ve este sesgo político que lo está teniendo la Corte Constitucional cuando es un ente técnico jurídico. Entonces, de eso yo creo que es lo que los ciudadanos tenemos que evaluar y tenemos que ponerlo en el escarnio público para que podamos hablar de esta temática y se pueda corregir y que la Corte sienta que los ciudadanos estamos pendientes de sus actuaciones, como la de todos los funcionarios públicos. Ahora, Santiago, el hecho de que la Corte admita no significa que le dé la razón, es simplemente un mero trámite que está diciendo, bueno, vamos a revisar esto, guarda las formas, pero vamos a revisar luego a profundidad. Tranquilamente luego puede echarse abajo esta acción extraordinaria de protección. Entonces, ¿por qué adelantarnos a pensar que la Corte podría estar actuando políticamente? Uno, por los momentos. Dos, porque en circunstancias similares o en casos con más formalidades y más argumentos lo inadmiten. Y quienes son abogados me van a dar la razón y la ciudadanía que ha pasado por estos casos me va a dar la razón, porque ya hay jurisprudencia, entonces ahí notas el papel político que están jugando para enfrentarse en un choque de fuerzas con el ala política del país. Claro. Bueno, ¿qué precedente dejaría si es que la Corte Constitucional ahí sí decide darle la razón a los señores de la Liga Azul? Uno, impunidad absoluta, porque todas las sentencias están vastamente fundamentadas, todos los argumentos que presentamos ante el Tribunal Contencioso Electoral nos dieron la razón en conjunto en ese momento con Pamela Troya. También demostraría que ellos pueden mover la institucionalidad del país. Y en el choque de fuerzas políticas demostrarían que el poder constitucional, una monarquía constitucional, está por encima del derecho y por encima incluso de los poderes políticos, de quienes sí fueron elegidos en las urnas. Entonces yo creo que al final del día la Corte va a tener que analizar muy bien las cosas al momento de que quiere ejecutar este tema, tiene que actuar en derecho y en circunstancias, si me preguntas qué pienso que va a pasar, creo que van a sostener este tema lo más que puedan con una forma de muñequeo político para medición de fuerzas, lo cual es incorrecto e inaceptable. Bueno, la Corte Constitucional le ha dado 15 días al Tribunal Contencioso Electoral para que pueda sustentar su actuación y su sentencia del 3 de septiembre, perdón, en el que, bueno, se destituyó a los consejeros de la Liga Azul por haber sido auspiciados por la Revolución Ciudadana, algo que es una prohibición expresa para los candidatos del Consejo de Participación Ciudadana. Esto lo consideró el Tribunal Contencioso una infracción electoral muy grave. Para muchos es evidente esto. Sería realmente grave que la Corte Constitucional diga lo contrario, ¿no? Y diga que se afecta a los derechos de personas que claramente violaron la ley. Y más allá de eso, si es que ya hacen un análisis político, que nieguen pues los chats de Verduga en los cuales piden cómo se van a repartir los casos, en este caso los puestos, que nieguen alguna forma de esta alianza que existía entre la Liga Azul y el correísmo. Es innegable. No hay una persona que se atreva a decir. Es más, ahora han cambiado el escenario. Verduga en sus argumentos dice que sí hizo campaña, pero hizo por redes y que eso no estaba impedido. O sea, son tan flojos los argumentos que tienen que estirar lo que más puedan todo el sentido común para defenderse. Claro. Entonces, de algo que es completamente indefendible, que el país sabe que ellos cayeron en una infracción electoral grave y que luego, en cumplimiento de sus funciones, operaban con el correísmo, con alias AN, que resulta ser el secretario nacional del Movimiento Revolución Ciudadana, Andrés Arauz. Qué grave esto. Estamos conversando con Santiago Begdash, quien fue demandante de los consejeros llamados de la Liga Azul. Y bueno, ahora nos trae a colación este tema porque vuelve a la coyuntura, ya que la Corte Constitucional admitió a trámite una acción extraordinaria de protección de estos señores, que creo que están en México además. Les he visto en una foto ahí, bueno, todos juntitos, felices.
Y bueno, ahora ponen esta acción de protección. ¿Usted como demandante de la Liga Azul también no podría hacer lo mismo? ¿Qué herramientas jurídicas tiene Santiago en un caso eventual de que, bueno, la Corte decida darles la razón, por ejemplo? Yo estoy como tercer involucrado en el proceso por haber sido denunciante de la Liga Azul. Sin embargo, voy a presentar argumentos en estos días precisamente para respaldar la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, y voy a seguir lo que he seguido haciendo sobre este caso, porque recordemos que también pedí el seguimiento de la sentencia sobre el incumplimiento de la sentencia de designación de superintendente de bancos que encaminó el caso Ligados. Yo semana a semana le pido a la Corte Constitucional una respuesta, no la ha tenido, y voy a hacer exactamente lo mismo y lo propio con este caso de la acción extraordinaria de protección del caso Liga Azul. ¿Y para qué serviría? Explíquenos un poco, ilústrenos, Santiago, que la Corte Constitucional dé seguimiento a esa sentencia que usted menciona. Porque recordemos que al incumplir esa sentencia, la Fiscalía allana el Consejo de Participación Ciudadana y eso desencadena el caso Ligados. Serviría para dos circunstancias. Primero, que todavía Nicole Bonifaz, quien está vinculada en el caso Ligados, salga definitivamente del Consejo de Participación Ciudadana. Ya son 7 meses que, pese a los incumplimientos, sigue sentada en el Consejo. Segundo, para que este mecanismo aporte sobre el caso Ligados y la Fiscalía tenga más solidez sobre sus argumentos, pese a que hay los chats, pero sin embargo no hay el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre este tema. Entonces, en esta medida, yo creo pues que ya es necesario, si ya están por llamar a juicio sobre el tema del caso Ligados y no hay y no hay un pronunciamiento. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo porque ¿qué mensaje de impunidad le estamos dando al país a través de magistrados de la Corte Constitucional que deben saber de la ley, que deben saber de la ley y de la coyuntura política a nivel institucional? Claro. Bueno, que las expectativas sobre esto de Santiago se reserva o qué cree que debería pasar o que pueda pasar. Yo tengo expectativa de que actúen en derecho. Sin embargo, dado el momento político que está viviendo y que la Corte Constitucional no ha sido ajena, espero que esto no sea una herramienta de muñequeo para poder solventar digámoslo así, como enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional. No tiene nada que ver, no pueden ellos colaborar con la falta de institucionalidad del país que creó la Liga Azul cuando fueron designados como consejeros. No pueden evitar que el incumplimiento normativo tácito que tuvo la Liga Azul y esta conexión con la Revolución Ciudadana, que no era legal, pueda proliferarse y pueda mantenerse en el país con impunidad. Yo creo que la Corte, si bien es cierto, tiene que jugar un papel técnico jurídico, pero sí tiene que recibir los aportes de las coyunturas, de lo que pasa. Y esto también se cierra cuando niega al presidente de la República la posibilidad de que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana, que tantos escándalos ha tenido y que ellos mismos los han conocido, porque la Corte Constitucional destituyó a Allen Berbera, destituyó a todo el Consejo de Participación Ciudadana de Ulloa. Entonces, no creo pues que sea ajena a estas realidades escandalosas del Consejo de Participación Ciudadana. Ahora que topa ese tema, Santiago, bueno, ¿cómo ve la pregunta que le tumbó la Corte al presidente respecto a eliminar este CPCCS? Porque claro, el argumento era bueno, si le vamos a quitar las funciones, quedaría un organismo cascarón que no serviría prácticamente para nada, pero con recursos que se tendría que asignar. Quizás lo más óptimo sería eliminar, pero la Corte no lo permite. Entonces ahora se reformula este planteamiento y lo que se dice es quitarle las funciones denominadoras de autoridades. ¿Cómo ve esa posibilidad? Terrible. O sea, ahí ellos son ajenos a las necesidades del país porque saben que en el 2029 vamos a tener que elegir consejeros de participación ciudadana. Terrible, o sea, no hay algo peor que tener organismos ineficientes y que la Corte Constitucional, que debe velar por ese piso de institucionalidad, por esa solvencia que debe existir, sea ajena a eso. Claro. Es terrible, es terrible. O sea, yo creo que realmente estamos viviendo momentos muy oscuros. No puede ser que que ellos son funcionarios públicos al final del día y estén tan desconectados con la realidad del país. Tienen que entender estas lógicas. Y bueno, ahí me dan un poco la razón a mí, que siempre pensé que tenía que haber en este caso, una asamblea constitucional para evitarnos todos estos problemas y de una buena vez terminar con estos elefantes blancos
de institución que no contribuyen realmente para el país. Bueno, lamentable esto, vamos a estar pendientes de esta situación, del caso de la Liga Azul. Todavía hay 15 días que se tiene que tomar el Tribunal Contencioso Electoral para, bueno, sustentar la sentencia que justamente destituyó a estos señores de la llamada Liga Azul y estaremos pendientes de todo lo que vaya también resolviendo la Corte Constitucional, también sobre el tema de las preguntas que tiene pendiente, sobre el tema de los 17 artículos que ha suspendido temporalmente y que de estas leyes del Ejecutivo que, bueno, tuvieron sus demandas de inconstitucionalidad. Todavía no se conoce una resolución al respecto, así que, bueno, muchas cosas y mucho trabajo que tiene la Corte Constitucional ahora mismo, ¿no? No solo la Corte, sino el país en su conjunto. Tenemos que trabajar por este país que merece refundarse y que esto no contribuya absolutamente con nada. Lo que tiene que pasar es que las cosas de este tipo sean rechazadas desde de plano. Nadie le ha quitado derechos a Verduga y compañía. Nadie. Más bien tuvieron bastantes meses de sueldo, casi años de sueldo, sin merecerlo, porque hicieron trampa, porque llegaron de manera fraudulenta a ocupar esos espacios. Bueno, importante, gracias a Santiago Begdash por acompañarnos de esta mañana. Él es demandante de la gente de la Liga Azul, que fue destituido del Consejo de Participación Ciudadana justamente por hacer campaña flagrante, directa con el correísmo, con la figura de Rafael Correa, identificándose con su camisetita. Bueno, es celeste en realidad, no es azul, pero bueno, se lo llamaba de la Liga Azul. Y vamos a ver qué sucede con esta acción de extraordinaria de protección que han interpuesto ante la Corte Constitucional y vamos qué decide. Ojalá la Corte pues no tenga un análisis político, que eso no es lo que cabe y se apegue a derecho, básicamente. Gracias, Santiago, por acompañarnos de esta mañana. Muchas gracias, siempre a las órdenes. Un lindo día. 7:42 despedimos de esta entrevista con Santiago Bekdash, demandante de la gente de la Liga Azul.